Las 9:35 de la mañana y seguimos acá por la mañana del futuro por Radio 2050. Recuerden que pueden mandar sus mensajitos al WhatsApp de la radio, que es el 221-364-4309, o nos pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales, que en Facebook e Instagram estamos como 20.50oc y en Twitter como 20-50oc. Bien. Guille nos trae preparado algunas cositas para charlar hoy, para debatir aquí en la mesa de la radio 2050 y para debatir con ustedes, obviamente, los que están del otro lado haciéndonos el aguante desde las 8 de la mañana. Bien, Guille, decinos. Bueno, hola. Volvían a saludarse como siempre. Nunca está de más, ¿viste? Nunca está de más. Por si el público se renueva, por si no me escucharon antes, acá he vuelto. En el lunes me estaba pensando qué día, estoy medio perdida con los días. Hablábamos de las temáticas de género y la necesidad de que haya una reforma judicial feminista y con perspectiva de géneros. Y eso me llevó a pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista? Porque suena como algo medio, bueno, sí, se va a hacer, pero ¿qué es lo que queremos que pase en esa reforma? Así que bueno, les traje un poco de info sobre de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial transfeminista. Bien. De acuerdo a el proyecto de ley que envió Alberto Fernández el año pasado a la Cámara de Senadores, que aún falta ver qué dice la Cámara de Diputados, Alberto envió un proyecto que busca reformular la justicia, que bueno, esto trataba de reordenar a la justicia de manera federal, que se evite el cajoneo o la activación de determinados procesos que sean de acuerdo a ciertos intereses, a los intereses del juez, de la jueza, y terminar con esta designación de jueces amigos, la manipulación judicial, la utilización política de la justicia, que sea mucho más federal. Y esta reforma buscaba mejorar el servicio de justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales a lo largo y ancho del país, que haya diferentes juzgados, y de la designación de un consejo de notables para asesorar al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. Esto es un poco lo que decía el proyecto de ley, que aún sigue siendo proyecto. Y en base a esto es que los movimientos feministas buscan también una forma de reformularla, pero ante fallos judiciales que estigmatizan a las mujeres y a las disidencias, hablando de procesos engorrosos, acompañamientos súper escasos y una mirada profundamente patriarcal de la justicia hacia las mujeres y las disidencias, y a la situación también de la víctima denunciante, sea cual fuera su motivo de denuncia. Desde distintas organizaciones surgen ideas, reclamos y proyectos para poner en marcha una transformación transversal de la justicia que sea con perspectiva de género y diversidad. El objetivo es promover, remover los patrones socioculturales y estereotipos que están inmersos en las decisiones del Poder Judicial, no solo en los jueces, sino en los secretarios, en los camaristas, hasta un simple prosecretario. Decían que siempre es necesario que estén formados con perspectiva de género y que incorporen la conciencia de género y se erradique del Poder Judicial esta cultura conservadora y patriarcal que se evidencia en la mayoría de los fallos. Y lo que dicen es que ninguna de las carreras de grado que una se cruza cuando va a hacer una denuncia, ninguno de esos profesionales, empezando desde la policía, siguiendo, desde un abogado, eso uno lo va eligiendo, ¿no? Pero ninguno de esos profesionales tuvo formación con perspectiva de género, y es ahí que surge la necesidad de encontrar otra salida, que sea importante, que
acuda a la formación en los puestos de menor jerarquía dentro del Poder Judicial, no solo en los jueces mismos, sino en todos. Sí, en ese sentido, acá en la ciudad de La Plata, la Universidad Nacional está teniendo varias iniciativas con respecto a la formación de no solamente de lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la universidad en sí, sino también con docentes y también llevar eso a las discusiones dentro de las cátedras y por ende también a los estudiantes y las estudiantes. Como para poder llegar a esto que vos recién mencionabas, Guille, de poder empezar a discutir dentro de las instituciones, ya sean las educativas, pero también lo que tiene que ver con las instituciones judiciales, desde, como decías recién vos, desde la policía en adelante, un montón de discusiones y de formación en lo que tiene que ver con la equidad de género, la igualdad y la no violencia en el sentido más amplio de la palabra. Sí, y teniendo en cuenta que es uno de los poderes menos democratizados del que estamos hablando, porque el resto de los poderes uno lo elige, están... Sí, tiene elecciones, tiene procesos electorales donde se van renovando. Claro, están bajo el voto del pueblo, digamos, en cambio el Poder Judicial no, entonces, se busca deconstruir el binarismo desde donde todos estamos construidos y formados desde nuestra niñez, y volver a armar el sistema adecuándolo a los tiempos que corren y a la contingencia que hay, porque hasta hace 2 semanas no se hablaba de un cupo laboral travesti trans. Bueno, hoy se habla, que eso también corra por el Poder Judicial, que no sea algo ajeno a lo que está sucediendo en el país básicamente y en la sociedad. Se habla también se pide una capacitación de los funcionarios, que es lo más mencionado que piden diferentes movimientos, y en respuesta el sector político el año pasado, el anterior sancionó la ley de Micaela para esto que vos decías, formar a quienes estén trabajando en el ámbito estatal o en el ámbito público en realidad. Exacto. Estén formados con perspectiva de género, es lo que dice la ley Micaela y es lo que está haciendo la universidad en este caso, como nombrás. Sí, y que muchos sectores también del Estado lo están realizando. Yo no recuerdo si fue a principio de este año o el año pasado, todo lo que tiene que ver relacionado con el gabinete de Alberto Fernández tuvo las capacitaciones correspondientes en la ley Micaela, y me parece que eso también se tiene que llevar al sector judicial, sobre todo también porque son los que tienen una llegada y una toma de decisiones sobre las situaciones que vivimos cotidianamente. O sea, no es que existe la sociedad y los cambios en los paradigmas sociales y el levantamiento de nuevos derechos, y después está la justicia por otro lugar. Me parece que eso es lo que hay que entender, que la justicia no puede estar pensando, o el Poder Judicial no puede estar pensando con cabeza de 1810, porque estamos en el 2021, claro. Suceden un montón de cosas, hay un montón de cambios dentro de nuestra sociedad, y que la justicia no tiene que estar por fuera de eso, porque también tiene que tomar decisiones y aplicar la ley en esta sociedad. Sí, y de eso que vos nombrás, es importante aclarar que lo que las activistas, movimientos sociales, organizaciones políticas que buscan la reforma judicial feminista y transfeminista piden que estas capacitaciones no sean cada 2 años máximo se hagan estas capacitaciones, que estén en contexto, porque, ejemplo, si hicieron la capacitación el año pasado, hoy tenemos un cupo laboral trans, volvete a capacitar si no entendés, porque si no estás al corriente de lo que pasa en cuestiones de derecho. Podés saberlo, porque no son personas aisladas de la sociedad, pero si no lo aplicás a tu profesionalismo, que es en el ámbito público, exacto. Que se revea el cargo, si asumieron en 2020, en 2022, que se revea o que se vuelvan a capacitar y a formar, y se evalúan esas capacitaciones, porque uno puede tener
un plenario de capacitación en la ley Micaela, por decirles algo, y sí, pueden estar escuchando 20 personas, pero si esas 20 personas solo 5 lo van a aplicar, exacto, no te sirve de nada. Claro. No, y a mí, sintonía con lo que vos decías recién, también me parece importante poder destacar la cuestión de, bueno, es gente, jueces, fiscales, toda la cúpula judicial, más de los altos mandos, son personas que están hace años en ese lugar. Son personas que tienen cierta impunidad en el sentido de que no corre riesgo ante su toma de decisiones su lugar de laburo, de trabajo, y que también muchas veces toman las decisiones con su formación, porque, bueno, no entienden que es necesario, no entienden que es importante. Está esa cuestión del rechazo sobre lo nuevo en términos judiciales y en términos de igualdad, y me parece que eso es lo que hay que entender. Está bien, o sea, no está bien que estés ahí hace 20.000 millones de años. Y podés estarlo si estás formado y ejercés bien tu trabajo. Y encima que estás ahí hace 25 millones de años, intentá no ser un retrógrado que después anda diciendo cosas espantosas en los medios de comunicación. Y encima, más allá de lo que puedan llegar a decir, tomando decisiones que nos afectan a nosotros. Porque a la denunciante, pongamos de ejemplo, que es un ejemplo cotidiano, aunque nos duela y me moleste decirlo, que es los casos de violencia de género. Hay situaciones hay casos que denuncian 10 veces y no se les dice nada, se les dice, bueno, conflicto familiar. En la base que es cuando vas a realizar tu denuncia a una comisaría. Y no se les da acompañamiento psicológico, acompañamiento, el año pasado se había hecho un poco con la pandemia de sacar del hogar a las mujeres víctimas, pero al victimario no se le hacía nada. Y es como, bueno, no hacemos nada con llevar a un hogar a la mujer y a sus hijos, hijas, y el hombre sigue ahí libre, haciendo lo que se le da la gana. Entonces, lo que se pide también es que el Poder Judicial, además de que sea formado y tengan este acompañamiento, las víctimas, que dejen de centrarse en los delitos menores, como es, todos son delitos, todos tienen que tener su fallo, exacto. Pero no nos estamos centrando en las conductas que es necesario rever y hacerle frente. Porque exacto, si vos estás más ocupado en ver qué pasa con el pibito que está robándose un paquete de masitas, que repetimos, todos son delitos, pero al lado de eso te están cagando a palo a una mujer, a sus hijos, están cometiendo delitos súper fuertes, si hablamos en materia de delitos, estamos hablando o poder, perdón, Guille, en esta cuestión de los delitos, poder también tener la capacidad dentro de la justicia y dentro de lo que tiene que ver con las materias de leyes, poder tener la capacidad de distinguir cuándo es violencia psicológica, violencia económica, más allá de la violencia física, que por ahí es de las violencias que más se detectan, porque obviamente tiene que ver con algo estético, por fuera. Sí, estético, o que evidenciamos en general la violencia física, más allá de la violencia de género. En general uno ve pegarse a alguien y decís, bueno, es violencia, que por ahí el maltrato psicológico, el maltrato económico, es más difícil poder evidenciarlo. Entonces me parece que lo que nosotros también estamos exigiendo en este sentido de la reforma judicial es que que todos puedan tener esa capacidad de mínimo de no juzgar a la persona que la está pasando mal, mínimo, y después poder evidenciar cuando una persona está teniendo violencia psicológica, económica, doméstica. Hay cientos de violencias que se ejercen, que es como dice Lau, no son las que se ven, no son las cotidianas, lamentablemente. No, y las que se naturalizan. Sí, pasa que están naturalizadas. Exacto. Es eso. Y si hablamos, en términos de los delitos, cuando todos sabemos que las cárceles no son un lugar de reinserción social, es un lugar donde más se fomenta la violencia, donde más se fomenta la violación,
son un montón de cosas las que pasan adentro de la cárcel. Entonces vos no podés resocializar a las personas que entran a la cárcel. Entonces, si te vas a centrar en delitos menores, mínimamente intentá, si es un pibito, si es, no sé, tiene 18 años, intentá darle la educación, intentá formarlo, darle estas capacitaciones. Es decir, son gente que por ahí todavía se pueden reinsertar en la sociedad y en cambio, a lo que no te estás dando cuenta, a lo que no estás dejando de lado, pese a las denuncias, a las no denuncias, no las estás reviendo estas conductas y se están dejando pasar y son muchísimas las compañeras que perdemos día a día y tenemos que analizar todos estos temas con su complejidad, ¿no? Sin que ningún área de derecho le sea ajena a esta reforma judicial feminista. No solo hablar de la víctima, sino, bueno, decir, bueno, este pibe necesita tratamiento psicológico, necesita esto, necesita el otro, y darle una vuelta de rosca porque cuando salen de la cárcel salen muchos más violentos y mucho más, no sé, perturbados que cuando entraron. Sí, que obviamente, me parece que en sintonía con lo que decías, Guille, la cárcel para delitos menores, la realidad es que no es la solución. La cárcel también es un sistema que hay que empezar a reverlo como sociedad, ver efectivamente qué hacemos con esa gente. Que a ver, digo, desde una cuestión muy llana, el que va a la cárcel es el que siempre estuvo marginado en la sociedad. Es eso lo que pasa. Digo, hoy en día tenemos un montón de gente que delinque en los altos rangos de un montón de esferas, que gozan de su libertad y se van a Europa, digo, y están impunes por toda la vida, porque a la cárcel va el pobre. El pobre. Entonces, por eso se necesita. Siempre el que está en la cárcel es el marginado de la sociedad, porque es el que no puede tener un trabajo en blanco, el que no puede acceder a la educación, digo, un montón de canales de exclusión que hacen que lamentablemente se llegue a una situación de estar preso por delitos, ya mayores o menores. Digo, la cárcel no es la solución para fomentar la igualdad en una sociedad. Por eso me parece que en un futuro hay que empezar a rever cuál va a ser nuestro sistema penitenciario, porque la realidad es que hoy tenemos muy pocas cárceles, muchísima gente hacinada ahí adentro. Digo, me parece que el año pasado fue un poco la demostración de, estamos en una pandemia y tenemos en cárceles, en habitaciones donde tienen que vivir 2 o máximo 3 personas, 5, 10, 20 en situaciones hiper precarias, y me parece que por más que estén cumpliendo una condena, ya sea cual sea el crimen que haya cometido o el delito que haya cometido, tarde o temprano digo, salen. no dejan de ser No es personas que y tienen que tener una condición Claro, digna de vida. Y no Entonces, es algo que se cumplan las cadenas perpetuas en Argentina. Todos sabemos que salen en algún momento, sea cual sea el delito que hagan, sea que roban un paquete de galletitas, sea que cometen un homicidio. Entonces, es necesario, porque muchas personas, y entiendo por ahí el discurso de, o que piensen que, bueno, están presos por algo y tienen que, agradezcan que viven. Pero esas personas en algún momento va a salir de la cárcel, entonces tengámoslo en cuenta. Y con esto que decía Lau, la reforma judicial feminista pide que la justicia no sea solo para las clases medias altas, sino que también sea para la clase baja y desde las clases bajas, porque no es lo mismo que una jueza que vive, no sé, en su country, que la lleva a su chofer todos los días a su laburo, que tiene un montón de privilegios, esté juzgando a una víctima que vive en un barrio marginado que te juzgue a alguien de tu misma situación, porque al no estar capacitadas muchas veces no se entienden estos casos y se marginalizan a las personas de clase baja. Entonces, bueno, que sea una justicia muchísimo más igualitaria y esto que vos decías de que los cargos duran una eternidad, se pide que no sean los cargos que no sean permanentes,
sino que se renueven cada 4 años y sean elegidos de acuerdo a la participación popular, como es con el gobierno Por el ejecutivo, claro, y y legislativo. Entonces, bueno, se pide ahí creo que en 2013 Cristina 2013, presentó 2014. un proyecto para que la justicia sea elegida por el pueblo y bueno, fue vetado. Creo que es importante por ahí volver a pensar un proyecto de acuerdo a las contingencias, como está pensada la reforma judicial feminista y transfeminista, de acuerdo a la contingencia y a que se pueda dar por fin un cambio estructural dentro de la justicia. Sí, es súper necesario para garantizar una sociedad mucho más igualitaria. Esto que mencionaban ustedes recién sobre la estigmatización de las personas que cometen algún delito, tanto la estigmatización dentro de las instituciones penitenciarias, como la estigmatización dentro de la justicia y después en la sociedad, porque cuesta un montón que todas las personas vuelvan a reintegrarse en la sociedad, vuelvan a conseguir un trabajo. Creo que va por ahí, que es importante por eso. Así que nada, me parece importante ir por una reforma judicial feminista y por una democratización también de la justicia, donde sí, todos podamos acceder de igual manera y de igual modo a los derechos y a la justicia, y que todos seamos juzgados también bajo el mismo parámetro de la ley. Claro, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la selección de jueces y juezas, y es que para ingresar tienen un reglamento interno y concursan. Bueno, muchas veces lo que sucede ahora es que esos concursos son en base a contactos, un montón de cosas que no están buenas para el sector público. O sea, en el privado sé lo que quieras, que no está bueno tampoco. Pero no, ni hablar. Pero es el sector público y que esto juzga a todos no con la misma vara. Debería. De acuerdo a eso, la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, hace un mes o 2, cuanto mucho, presentó una impugnación formal frente a la postulación de 52 jueces y juezas en concurso público por carecer, por no tener la perspectiva de género, la capacitación en perspectiva de género que esta instancia de concurso requiere. Según hay un requisito. Los artículos 7, 10 y 11 del reglamento de concursos vigentes impone que estén formados con perspectiva de género. Las abogadas feministas se informaron en cuanto a eso y bueno, vieron que no había mucha perspectiva de género. Y bueno, que esto que te decía hoy, que entra en vigencia esta obligatoriedad en 2022, que sea obligatorio el año que viene empezar a formar a los jueces y juezas y todo lo que le sigue para abajo en perspectiva de género, y que la cláusula transitoria a la cual se refirieron... ¿A la justicia no le aplica la ley Micaela también? Es que debería. Debería, pero el si tema no es que la cada aplican, institución tiene que aplicarla por sus propios medios. Claro. O sea, por ejemplo... Ellos no se regulan, ellos mismos. ¿Verdad? Exactamente. Lo que sucede, lo que comentaba recién, de que la Universidad Nacional de La Plata empieza a implementarlo dentro de lo que tiene que ver con lo institucional de la Universidad Nacional de La Plata, pero después cada facultad tiene que empezar a implementarlo. O sea, la universidad lo que hace es... Si no lo implementa también está el movimiento estudiantil de alguna manera, o hay sí, sectores... o mismo los sindicatos, hay tanto ADUL, claustros, PATUR, claro. digo, tienen los diferentes claustros donde también exigen, pero digo... lo que se hace, por lo menos en la universidad, es decir, bueno, yo UNLP como institución reglamento y me sumo a la iniciativa de cumplir o hacer cumplir la ley Micaela dentro de mi institución, pero bueno, después están las facultades que se tienen que sumar o no, y están en esa puja. Digo, creo que la gran mayoría de las 17 facultades de la universidad se sumaron, pero volviendo al tema del Poder Judicial, está esa cuestión de, bueno, capaz hay sectores de la justicia que se sumaron y están haciendo las capacitaciones, y hay sectores que no. Lo mismo pasó con el gobierno nacional,
como decía recién, que todo el gabinete de Alberto Fernández, incluido Alberto Fernández, empezaron las capacitaciones de la ley Micaela, pero por ahí hay sectores, secretarías, ministerios, más para abajo, que no lo están cumpliendo. Eso no lo sé con efectividad, pero digo, como es complejo poder... Hay que tener una evaluación de esta capacitación, porque esto que decía hoy, vos podés capacitarlos, darles la charla, darle el PDF, el PowerPoint, todo lo que vos quieras, pero si no son ejercicios, no se llevan a cabo, no sirve de nada. Sí, una discusión que se daba, perdón, Lau, cuando se armaba el proyecto de la reforma feminista, era, bueno, hablemos de equidad de géneros en jueces y juezas. Y se habla, pero no se le da la impronta fuerte, porque lo que dicen es, bueno, sí, podés tener equidad de géneros, que es lo que planteamos, pero si vos no tenés capacitado tanto a hombres como a mujeres, es lo mismo que nada, porque podés tener 5 mujeres y 5 hombres, y si los hombres están capacitados en géneros, puede que lo aborden y las mujeres no. Entonces, que sea la equidad de géneros no te garantiza que sea con perspectiva de género y feminista. Entonces, formar a todos y todas por igual, incorporar en un futuro, porque ahora no los hay, no se les está dando lugar a las identidades transexuales, transgéneros y travestis. Sí, estaba viendo que un dato del 2018 igual, porque no hay nada reciente, es que en el Poder Judicial de Argentina lo compone en un 20% la participación de mujeres. O sea, imagínense lo desigual que es, partiendo desde ahí. Partiendo desde la equidad, desde la equidad. Después, el resto de movimientos y de identidades de género no tienen una participación activa dentro del sistema judicial. Sí, es un poder profundamente retrógrado, digo, en términos de que quedaron viejos los pensamientos, nunca se fueron renovando, sino que es algo que, como no tienen la contingencia de tener que ponerse en la agenda de la gente para que los voten, por ejemplo. Exacto. Es como, bueno, si estamos acá, es nuestro laburo. Es la impunidad misma, claramente. Y entonces es necesario que... Sí, mismo nunca son investigados. Digo, muy pocas veces se ha visto la situación de que alguno tenga que renunciar o dejar su cargo por alguna mala praxis en la justicia. No sé, tiene un nombre legal. Es mala praxis. Mala praxis también. Uh-huh. Y eso queda... se ve como el Poder Judicial muchas veces tiene muchísimo más poder que el poder político. Sí. Muchas veces también en complicidad de ciertos sectores de lo político. Digo, siempre está esa cuestión. La impunidad no se da por sí sola. Después lo que me parecía como para también poner en debate la cuestión de, por más que haya una ley, yo tuve la posibilidad de hacer la capacitación de la ley Micaela, digo, más allá de lo legal y de la capacitación en sí, también te sirve para poder evaluar las situaciones de trabajo de los compañeros y compañeras en cada sector. Particularmente cuando yo hice la capacitación, te preguntaban de manera anónima si alguna vez vos habías sufrido violencia dentro de tu oficina, claro, por parte de superiores o por parte de compañeros, si alguna vez habías visto que se haya ejercido violencia sobre algún otro compañero o compañera. Digo, no es nada más una cuestión de decir, bueno, la ley dice esto y la violencia es esto y existen diferentes tipos de violencia, una cuestión teórica. Claro. Sino también te ponen en deconstrucción tu lugar de laburo, tus tratos, tanto como vos, o sea, tipo vos como parte de un grupo de trabajo, como el resto de las personas con las que uno trabaja. Y me parece que eso es importante también, poder empezar a entender que los lugares de laburo son lugares donde muchas veces se ejerce poder y se ejerce violencia, y también donde muchas veces uno ejerce violencia y ejerce poder. Entonces me parece que también es un lugar no solamente
Y esto está bueno como para llamar a la reflexión de todos aquellos y aquellas que muchas veces están en desacuerdo con la reforma judicial feminista, que están en desacuerdo con la ley Micaela, que están en desacuerdo con todas las conquistas o con todos los pasos que se van dando desde el feminismo. Porque no se van a romper o sí, no se va a es juzgar. necesario leerla y no juzgarla por el título, tal porque cual. son derechos que nos competen a todos Y que nos todas, benefician para vivir mejor. Por eso. Es eso. Se dejan... no hay que dejarse endulzar por el título nada más. No sé si vieron que el decano de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA renunció por violencia de género en realidad, y hay crisis institucional. Lo que se dice es que los estudiantes y la comunidad educativa se enteró por la prensa y no por la propia facultad, ya que el decano había enviado una carta dirigida únicamente a profesores en las que de todas formas no arrojaba la claridad de por qué renunciaba a su cargo. Dijo que que se apartaba por una causa judicial, medio lavado, entonces están en alerta permanente, tanto los profesores a ver qué es lo que sucedió, y los estudiantes y el centro estudiante, consejo directivo, están viendo por qué tuvo que renunciar, qué es lo que pasó, qué es lo que falló para que esté siendo denunciado el decano de una facultad de la índole como es la UBA y la de diseño y urbanismo. Entonces, están ahí viendo qué es lo que pasa y, mucho revuelo sí, en el sector de profesores, sobre todo, a ver qué es lo que sucede. Y esto es un claro ejemplo de que se tienen que evaluar estas capacitaciones que se dan. Yo supongo que la UBA da las capacitaciones necesarias a todos los decanos de todas las facultades, a todos los profesores, pero si no se evalúan, si no ven si se llevan a cabo, es lo mismo que nada. Sí, olvídate. Bien, me parece interesante esto que da para hacer un programa exclusivamente sobre reforma judicial. Sí, y no solamente de reforma judicial, sino también me parece que hemos es evidenciado que la justicia en estos últimos tiempos, no solamente en materia de género, sino en todos los ámbitos, ha venido como operando bastante fuerte en beneficio de los sectores más pudientes económicamente hablando, ¿no? Así que me parece necesario poder discutir y traer estos temas, así que re bien con eso. Bueno, ya casi tramo final de este programa de La Mañana del Futuro. Recuerden que pueden estar comunicándose al 221-364-4309 o a cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como 20.50oc y en Twitter como 20-50oc. Si vos que estás del otro lado sabes de alguien o vos misma, querés venir a hacer un programa de radio, puedes comunicarte con Radio 2050, cualquiera de estas líneas de comunicación que acabo de mencionar, y puedes presentar tu propuesta de programa y arrancar cuando quieras. Así que la invitación y la convocatoria está hecha. Eso, si sabés de alguien, puedes comunicárselo, puedes compartírselo también. La operadora me dejó elegir mi tema de cumpleaños, así que no sé si quieren escucharlo ahora o en un ratito. Bueno, ¿quieren escucharlo ahora? Vamos a escuchar el nuevo tema de Voz, Que se mejoren.